La semana pasada vimos los primeros versículos de Isaías 5. Isaías 5 empieza con el canto de una viña que ha sido cuidada por el Señor, que es el pueblo de Israel, que Dios ha hecho todo para que dé buen fruto. Pero resulta que en el tiempo de la cosecha, el fruto que la viña dio fue malo, fue silvestre, fue salvaje, fue podrido, fue apestoso. Y explicamos que la responsabilidad de la maldad, el sufrimiento y todo no es Dios, sino es el pecado del hombre. Dios ha hecho todo para que de alguna manera caminemos en amor, en santidad, en justicia, en bendición, y sin embargo surge la naturaleza pecaminosa y se opone a Dios y crea destrucción y trae destrucción a nuestra vida. Entonces, esa es una de las cosas que básicamente está dentro del pasaje, uno de los lamentos, una pregunta que es una pregunta dolorosa. ¿Qué más podía hacer Dios? ¿Qué más podía hacer Dios para que el pueblo de Israel fuera fiel a Él? ¿Qué más puede hacer Dios a veces por nosotros cuando nos ha dado su misericordia, cuando nos ha mostrado su amor, cuando ha estado cuidándonos, cuando de repente hay algo en nosotros que se revela contra Él? ¿Qué más puede hacer Dios? Y la respuesta es que hay algo en nuestra naturaleza que siempre se va a oponer a Dios. Ahora, el resto del capítulo, el inicio del capítulo, inicia como un canto muy hermoso, pero termina con una nota de dolor. Entonces Dios dice, ¿qué haré con mi viña? Quitaré su muro, quitaré su vallado, y será destruida, será pisoteada. Y está anunciando el juicio que viene sobre Israel, y de alguna manera nos está mostrando que el pecado trae su propio castigo. Eso es uno de los mensajes constantes en el libro de Isaías, que era lo que Dios esperaba del pueblo: justicia, amor, que fue lo que el pueblo produjo: injusticia, opresión al pobre, destrucción a los demás, egoísmo, egocentrismo. Entonces el resto del capítulo va a explicar, que es los pasajes que vamos a ver hoy, que es una sección grande, entonces vamos a tratar de ir rápido. ¿Cuál es ese fruto malo que dio Israel, que al final es el fruto malo que tiende a dar nuestra naturaleza carnal? ¿Por qué es importante estudiar este pasaje? Porque este pasaje nos muestra el peligro que corre nuestra carne y el cuidado que tenemos que tener para ir rindiendo estas áreas a Dios, para poder darle el gobierno a la vida del Espíritu, cuyo fruto es contrario. Elemento por elemento, Isaías va a penetrar detrás del fruto y va a pronunciar un ay. Hay 6 ayes, desde el 8 hasta el 30, uno está en el 8, en el 11, en el 18, el 20, 21 y 22, que nos enfocan básicamente en los 6 pecados o 6 áreas del alma contra las que tenemos que estar atentos. La estructura del pasaje es interesante. Primero ahí están los primeros 2 ayes, del 8 al 12, y su explicación relacionados con el abuso de los bienes materiales de la vida. Luego son seguidos por 2 por lo tanto, que implican consecuencias, del 13 al 17. Después están los siguientes 4 ayes, del 18 al 23, que tratan del fracaso de las obligaciones morales y espirituales de la vida, seguidos por otros 2 por lo tanto, que también traen obviamente consecuencias, coinciden entre sí. En cada caso, digamos, el más corto de los por lo tanto explica cómo el juicio se adapta al pecado, y los por lo tanto más largos describen el acto de Dios en juicio. Lo que este pasaje que vamos a estudiar hoy nos muestra es la cosecha que produjo Israel, la cosecha que fue producida por el pueblo y cuáles son los resultados de esa cosecha. Y básicamente, para tener un bosquejo, lo que Israel produjo fue codicia, fue autosatisfacción, y eso trae como consecuencia pérdidas, hambre, sed, trae como consecuencia muerte, humillación, ruina. Luego lo que también produjo fue una afrenta hacia Dios, fue una inversión de los códigos morales y presunción y arrogancia. Y esto trae como consecuencia desastre. Pero es el mismo pecado el que está pagando. Y trae como consecuencia invasión de los enemigos. Y por último, vemos cómo Dios mismo se lamenta porque Israel está abriéndole las puertas a la destrucción a su vida. Lo más fuerte del pasaje es la inversión de los valores morales. Un pasaje muy, muy conocido que llaman al bien mal y a la luz tinieblas. Cuando la vida se enfoca en seguir al pecado, en negar al Dios vivo y en reescribir el código moral,
Dios de alguna manera no va a frenar, Dios va a dejar que el hombre aprenda la lección de aquel mal camino que ha tomado. Entonces empezamos verso por verso. Isaías 5:8 dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad por heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Entonces, el primer pecado, el primer ay y la primera cosa de los que tenemos que cuidar es esta tendencia de nuestra alma a acumular. En este caso, ellos estaban llenos de codicia, llenos de avaricia, y sabemos que el Nuevo Testamento apunta al amor al dinero como la raíz de todos los males. Algo bien interesante es que cuando nos vamos a la ley de Moisés estaba ordenada, la tierra estaba repartida en tribus, la tierra de la tribu estaba repartida en familias, y cuando alguien moría, había que tratar de que esa tierra no se fuera a otra tribu y no cayera en las manos de los poderosos, sino que lo más cercano cayera a la familia. Y aun cuando por necesidad la familia la tuviera que vender o qué sé yo, a cada 50 años la tierra regresaba a su familia original, a su dueño original. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha apoyado el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres. Eso no es la voluntad de Dios, y sin embargo eso es lo que ha apoyado el capitalismo. Y ese es el mundo en el que vivimos, y eso fue lo que trajo la pandemia. La pandemia hizo más ricos a los ricos y hizo más pobres a los pobres. En el primer año de pandemia hubieron 500 millones de nuevos pobres, y Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se volvió 30 millones de dólares más rico. No me acuerdo cuánto, ahorita ya se me olvidaron los datos, pero el obvio, eso es claro. Los dueños de las grandes corporaciones enriquecieron más y los pobres se empobrecieron más. Mucha gente pasó de clase media a clase baja. Y eso es precisamente las cosas contra las que Dios está en contra. Dios siempre cuidó de que la pertenencia pertenecía a la familia. El libro de Ruth es uno de esos ejemplos, ¿verdad? El hombre que quería solo las propiedades tenía que tomar a la esposa. ¿Para qué? Para que los primeros hijos del muerto heredaran la tierra por así decir, los primeros hijos, perdón, de quien redimía a la persona heredaran la tierra, y no quedara la tierra solo de este lado, sino que alguien dentro de los hijos de la mujer pues retomara y volviera a dividir la tierra, y la gente tuviera básicamente lo más posible. Lo ideal era que nadie no tuviera propiedad privada y que nadie tuviera más propiedad privada que otros. Ese es el diseño de Dios, eso es como debería de funcionar una sociedad. Pero ¿qué hacemos los humanos? Queremos acumular, y el profeta lo dice en tono de burla. O sea, ¿quieren terminar ocuparlo todo? ¿Quieren terminar habitando solos en la tierra? O sea, está mostrando, pero vayamos a otro pasaje muy parecido antes de entrar al análisis de esta acusación. Vayamos a Amós 2, del 6 al 8. Así dice el Señor: los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Miren, hermanos, yo no sé si ustedes han oído los cuentos de los abuelos y todo, pero generalmente aquellos grandes terratenientes siempre se han hecho. Me recuerdo que, bueno, mi mamá nos contaba, ¿verdad?, de alguien que llegó a tener mucha tierra en la región de donde tenía la tierra mi abuelo. ¿Cómo se hacían de esa tierra? Vendiendo licor y pidiéndole en prenda por licor o por otras cosas a la gente pobre sus propiedades. Es increíble, ¿verdad? Pero yo no siempre el negocio de bienes raíces obviamente está ligado a la corrupción, pero generalmente ahora, pues obviamente hay muchas más leyes y todo, pero generalmente también el sistema financiero está para apoyar al que tiene y no para favorecer al que no tiene, a mantener lo poco que tiene. Y Dios, que prohibía el negocio de bienes raíces para el pueblo de Israel, porque la tierra tenía que permanecer en la familia, ya para la época de Isaías había iniciado, ya para la época de Amós, dice: vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Tuercen el camino de los humildes,
sobre la ropa empeñada se acuestan. O sea, Amós está mostrando cómo los ricos están torciendo la ley para defraudar a los pobres y para enriquecerse ellos mismos. Y de alguna manera esto es lo mismo que está atacando Isaías. Y hermano, esto nos llama de alguna manera también a ver que para Dios no es agradable que nos hagamos de acumulación de bienes más allá de lo que realmente necesitamos. Es increíble, pero dice, agregan casa a casa hasta hacer que la casa toque casa. Significa en el hebreo adquirir una casa y agregarla para hacer una casa más grande y más grande, e ir haciendo la finca y todo. ¿Para qué? Para que el nuevo hacendado viva solo en medio de la tierra, para no tener vecinos, para no tener nadie que les moleste. Es una insaciabilidad que no descansarán hasta haber tragado toda pequeña parcela y adueñarse del país. Es una burla la que Isaías les dice cuando dice, ¿qué quieren? ¿Ser ustedes los únicos habitantes del país? O sea, ¿no quieren que haya nadie más en el país? Eso es básicamente lo que está diciendo, y esto está en contra de la ley de Dios. Esto está en contra del diseño de Dios, esto está en contra de la justicia, esto está en contra de la igualdad. Y miren, hermanos, no estamos en ese tiempo ni somos nosotros quienes, pero de alguna manera sí hay principios que podemos aplicar a nosotros, ¿verdad? A los hijos, trátenlos por igual. A los que trabajan para ustedes, sean justos. No tengan preferencia. En el tema de la familia, busquen, promuevan la justicia. Pero también en cuanto a tiempo, que la administración de nuestro tiempo le dé a Dios el tiempo que se merece, le dé a la familia el tiempo que se merece y no se vaya todo en el trabajo, no se vaya todo en hacer dinero, por ejemplo, porque eso es parte de lo que está dentro de esto. Hay en nosotros, hay en nuestra alma una tendencia al amor al dinero que hay que llevar a la cruz y que hay que saber frenar. Vayamos a Miqueas 2, 1 y 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llegan a la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ese poder de acumulación, ya tienen casa propia, pero quieren adueñarse de todo. Eso ha sido una realidad que se ha visto en nuestros países y de hecho la mayoría de las tierras que nosotros heredamos, obviamente ya para nosotros generalmente vinieron legales, pero nuestros bisabuelos, tatarabuelos se las robaron a los nativos de estos poblados generalmente en la mayoría de nosotros, pues. Y claro, obviamente ya Dios ve nuestro corazón y nos conoce, pero sí hay algo de alguna manera que es importante examinarnos en que hay un deseo de acumulación que no es bíblico, que no viene de Dios. Verso 9, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas y sin morador las grandes y hermosas. Algo interesante porque en el hebreo no aparece de parte de Jehová y en el hebreo aparece como con voz alta, ha llegado a mis oídos, Jehová de los ejércitos. Y miren, hermanos, yo quiero aclarar que la Biblia en su totalidad no condena ni desprecia ni el trabajo, ni la riqueza, ni la prosperidad, sino lo que la Biblia nos llama a evaluar es cómo adquirimos y con qué fin adquirimos lo que tenemos y cómo lo utilizamos. Porque para la Biblia un rico es el que usa sus riquezas para promover las buenas obras, para ayudar a otros, para promover el bienestar de la sociedad y para promover la igualdad. Ese rico Dios le va a seguir dando más porque está usando bien su riqueza. Pero el que está solo buscando él a costa de oprimir a otros, no va a prosperar, no va a prosperar. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová. Isaías está seguro de lo que él ha escuchado. Hablar al oído no quiere decir vino en secreto, un susurro, no. Oí algo preciso, oí algo claro, no hay un malentendido. Dios va a dejar sin morador a estas grandes casas. O sea, una de las razones por las que Babilonia arrasó con Jerusalén y destruyó la ciudad
fue precisamente para frenar esto. Una de las cosas por las que viene juicio, una de las cosas por las que vienen pandemias, una de las cosas por las que Dios permite desastres, es para romper este empoderamiento que algunos están teniendo y que los lleva a oprimir a otros. Pues Dios está diciendo, yo juro que les voy a quitar sus propiedades. Ok, si quieren dejar a uno sin casas, pues todos se van a quedar sin casas y se van a ir, van a terminar siendo cautivos en Babilonia. Y realmente eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y cuando regresó Esdras y el grupo que regresó 70 años después, ya nadie tenía propiedades de nada, pues todos volvieron a repartirse equitativamente pues la tierra que había sido abandonada. Vayamos a Amós 3:10 y luego el 15. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Versículo 15. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Vean lo que está diciendo, el mismo mensaje. Han atesorado rapiña y despojo. No es justo la manera en que están adquiriendo sus bienes. Entonces, ¿qué va a venir? Dios va a herir estas casas de marfil, de invierno, de verano. O sea, es esa gente que tiene una casa para el invierno, una casa para la playa, una casa para el verano, otra casa. Y Dios dice, no, eso no es conforme a mi voluntad. Vayamos a Jeremías 17:11. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia, en la mitad de sus días lo abandonará, y al final será un insensato. Vean claramente lo que dice. El que incuba lo que no ha puesto, o el que adquiere una fortuna, pero no con justicia, no le va a funcionar. Lo va a tener que abandonar y va a terminar siendo un insensato. Hermano, cuando adquirimos cosas, cuando acumulamos cosas, cuando nos hacemos de cosas, pero no lo hacemos por justicia, al contrario, lo hacemos sobre la injusticia. Es bien interesante, pero la semana pasada estuve en Liberia, aquí en Costa Rica, y a la par de la casa donde yo estaba hospedado hay una gran casa, pero enorme, es con piscina y todo. La construyeron con dinero mal habido y no le han podido sacar ganancia. Me llevaron a otro lugar donde empezaron a hacer una colonia, pero gigantesca, enorme y todo. Empezaron a construir 2 o 3 casas, quedaron abandonadas. Lugares hermosos. Inmediatamente, como yo estaba ya preparando este tema, yo dije, aquí está. Hasta le conté pues al hermano con el que estaba, le dije, mira lo que la Biblia dice. Seguramente esto no lo estaban haciendo con justicia, seguramente aquí había algo. Y Dios no iba a permitir que prosperara, se tuvo que abandonar. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos. Dios bendice lo que se construye sobre una base de justicia. Pero lo que va con injusticia, o sea, tiene las puertas abiertas a la pérdida, al enemigo y todo. En Guatemala hay un dicho que dice, lo que del agua viene, el agua se lo lleva, ¿verdad? Y que da a entender que el dinero robado no le sirve a la gente para hacer nada. Y es así. Yo conozco gente que se ha ganado la lotería y han terminado más pobres, han perdido casas en lugar de adquirirlas, y yo no estoy diciendo que sea malo, yo también conozco gente que la usó para bien, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver el corazón. Y una de las cosas que sí tenemos que ponerle atención es pedir al Señor que nos ayude a crucificar el amor al dinero, porque todo ser humano en su naturaleza carnal es dado a la codicia, es dado a la avaricia, es dado a la acumulación, y eso es algo que tenemos que cuidar. Eso es fruto malo, ese es el fruto que Dios no espera de su amor y de su misericordia para con nosotros. El verso 10 dice, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá un efa. Un bato eran 6 galones, pero el punto aquí, para no irnos tanto tiempo en conversiones, es que la cosecha está produciendo 1/10 parte de la semilla sembrada. Oiga eso, ni siquiera está produciendo lo que se sembró. O sea, cuando la avaricia es lo que nos mueve, lo que va a haber es pérdida. Hay una vitalidad moral en el entorno por el cual el carácter y la conducta de los propietarios provocan una reducción de lo que el mundo criado está preparado para hacer para ellos. Ahí está la tierra, ahí está la semilla,
Pero en lugar de darse la abundancia mesiánica, que todos sabemos que cuando el profeta Isaías habla de los tiempos del Mesías y del reinado de Cristo, habrá abundancia, habrán bosques, habrá mucho fruto, aquí hay disminución. De una cantidad inmensa de productos sembrados, solo se recogía una décima parte. O sea, la cosecha era una pérdida total. Una pérdida total. Es como que usted siembre un quintal de maíz y solo reciba 10 libras de maíz. O sea, mejor si hubiera comido el quintal de maíz. Y no de un quintal de maíz espera obtener, qué sé yo no sé cómo serán los rendimientos, pero me imagino que 100 quintales de maíz, ¿verdad? Por cada grano se espera una milpa y varios elotes, ¿verdad? Por decir un ejemplo. ¿Por qué? Porque el amor al dinero trae pérdida. Porque el amor al dinero trae de alguna manera, y obviamente eso es lo espiritual. Entonces, este es el primer ay, este es el primer fruto malo. Pasemos al segundo, verso 11. Pero voy a leer 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aquí lo que se está hablando es del pecado de autocomplacencia. Isaías está expresando esa búsqueda de intoxicación, esa búsqueda de placer, esa búsqueda de olvidar los problemas. Y miren, hermanos, una de las cosas más fuertes que vivimos en nuestro mundo es que vivimos en un mundo donde hay muchos tipos de embriaguez. La embriaguez obviamente más común y la que se nos viene a la mente es el alcoholismo. Pero hoy por hoy, dentro de las adicciones están los videojuegos, están las redes sociales, está la pornografía, está el consumismo, está también hasta el trabajo, ¿verdad? Los workaholics en inglés o trabajólico en español. ¿Qué es realmente la idea de la embriaguez en la Biblia? Es cuando nos enfocamos la vida en distracción y entretenimiento y no afrontamos los problemas reales de la vida. No afrontamos la realidad de nuestra sociedad, no nos acordamos de que hay tareas que hacer, hay responsabilidades que cumplir, hay que buscar a Dios, hay consecuencias que van a venir de cómo invertimos nuestro tiempo. Y ellos están simple y sencillamente, o sea, ¿qué está pasando? Obviamente aquí se está refiriendo a los gobernantes, se está refiriendo a los jueces, se está refiriendo a los que tenían una labor administrativa que hacer para velar por el bien del pueblo. ¿Pero qué hacen? Se levantan a beber, lo que los saca de la cama es la sed de la bebida y lo que los mantiene fuera de la cama es la sed de la bebida hasta que el vino los inflame o los encienda, denota un resultado. ¿Y qué dice? Y entonces llaman música, llaman cantantes, llaman entretenimiento, ponen ahí la tele y más vino, más cerveza, más birra aquí en Costa Rica, más chelas en Guatemala, o más series, más entretenimiento, el siguiente capítulo, aquí. Y no es que esté mal en algún momento. Dios quiere que disfrutemos del fruto del trabajo. Eclesiastés dice que la comida y la bebida, a Jesús lo atacaban y lo llamaban amigo publicano, bebedor de vino, pero cada cosa en su lugar y en su momento. O sea, el punto es la adicción, el punto es el desatender las responsabilidades, el punto es el dejar a un lado el trabajo, el dejar a un lado las cosas por las que hay que velar, por las que hay que vigilar, porque ese es el punto en el verso 12, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ahora, ¿cuál es la obra de Jehová que no miran? La responsabilidad que Dios les ha dado de predicar el evangelio, de ayudar al pobre, de ayudar al necesitado, de velar por las viudas, la responsabilidad que Dios les ha dado de seguir estudiando la ley, de seguir cumpliendo con los sacrificios, y por supuesto los hacen de pantalla, de superficialidad. No consideran la obra de sus manos, y la obra de sus manos no consideran su creación, su providencia, pero también no están considerando su ley, su redención, su herencia, y tampoco se están olvidando de que Dios prometió que si obedecían vendría bendición y si desobedecían vendría juicio. Y para nosotros ya no viene juicio porque ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo Cristo. Pero igual, lo que hagamos con nuestro tiempo va a traer una recompensa, o temporal o eterna, y va a traer un galardón o una pérdida de galardón.
Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo? Está siendo embriagado y está perdiendo el discernimiento espiritual, está olvidándose del tiempo en el que está viviendo. Y eso fue lo que pasó en los tiempos de Jesús. Por cuanto no conociste el tiempo de visitación, esa casa os dejará desierta. Y el riesgo que nosotros corremos es que Dios quiera encontrarse con nosotros, que Dios quiera hablarnos, que Dios quiera darnos paz, ayudarnos a resolver nuestros conflictos, transformar nuestra alma, y nosotros estemos perdidos en la embriaguez del entretenimiento, en la embriaguez de las redes sociales, en la embriaguez del trabajo, y nos estemos perdiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hermanos, Cristo y los apóstoles hacen muchos llamados: están sobrios y velad, estad atentos, mirad bien que no os engañéis, que su esperanza abunde, estén esperando a Cristo en los cielos. O sea, tenemos que aprender a estar despiertos, a estar alerta. Y vuelvo a la carga. No quiere decir que no puedas tomar un tiempo de entretenimiento, pero no puedes dejar que se convierta en una adicción, no puedes caer en la embriaguez de eso. Tienes que entender que hay tiempo para todo. Yo hoy hablaba con un amigo que precisamente, o sea, el trabajo lo absorbió tan de que ya ha descuidado su relación con Dios. Y yo le digo, estás retrasando. Lo que estás haciendo es retrasando el proceso de Dios en tu vida. Y le ponía el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba destinado para pasar más o menos 2 meses. Aunque el camino hubiera sido en 11 días, Dios quería entregarles la ley, tener un tiempo con ellos. Entonces, más o menos en 2 meses, Dios quería que ellos estuvieran en el desierto. No 40 años, de ninguna manera 40 años. Dios quiere traer una gloria sobre tu vida. Dios quiere traer un mejor matrimonio. Dios quiere traer una mejor empresa. Dios quiere usarte para bendecir a otros, no en 10 años. Pero tampoco lo va a hacer ahorita. También quiere prepararte, también quiere capacitarte, también quiere darte una estatura y un nivel. Y si tú descuidas tu relación y tu comunión con Dios, no va a ser tan pronto como quisieras que fuera. Verso 13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Cuál fue el conocimiento que no tuvo? El conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque el verso 12 acaba de decir que no están considerando, no están mirando la obra de Jehová, ni están considerando la obra de sus manos, o se están dejando de poner atención a la palabra de Dios. Hermanos, Dios no quiere que seamos cautivos del pecado, Dios no quiere que seamos cautivos de la maldad, Dios no quiere que seamos cautivos de la amargura. Dios quiere que vivamos una vida en libertad. Él envió a su Hijo en la cruz a morir por nosotros para darnos libertad. Pero si no le conocemos, si no cuidamos nuestra relación con Él, si no cuidamos nuestro enfoque, vamos a terminar siendo esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de las personas, esclavos del trabajo, esclavos de las adicciones que acabo de mencionar y poner como ejemplo. Veamos Lucas 19:42. Diciendo, oh sí, también, tú conocieses a lo menos en tu día, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos. Si conocieses lo que es para tu paz. El Señor anhela nuestra paz, hermanos. El Señor anhela darnos paz. Pero tenemos que poner atención a sus palabras. ¿Qué fue lo que no conocieron? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ellos no conocieron? La voz de Dios. ¿Qué fue lo que vieron en Jesús? Un falso profeta, un hereje, un blasfemo. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, la revelación de Dios, la voz más perfecta de Dios. Pero ellos no lo conocieron. Ellos no pudieron ver la luz en Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos su adicción, su embriaguez era la religión y también la avaricia. Vayamos a Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. ¿Qué pasó con los fariseos? Tenían la llave del conocimiento porque ellos estudiaban la palabra, pero no la interpretaban, no la enseñaban correctamente. Entonces ni ellos entraban, pero lo peor era que le impedían entrar
porque le decían, lo que Dios quiere de ustedes es que nos den el diezmo, lo que Dios quiere de ustedes es que se vistan no sé cómo, lo que Dios quiere de ustedes es que se vean deprimidos cuando ayunan. No, 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 interpretaban mal la palabra de Dios. Ay de vosotros, ay de vosotros. Es el mismo ay de Isaías. Ay de los que se levantan en la mañana, porque por causa de ellos mi pueblo fue llevado cautivo. Porque no tuvo conocimiento, porque no se puso a estudiar y porque no tuvo conocimiento, porque no tuvo buenos maestros. Entonces, hermanos, es importante también ponerle atención a la palabra de Dios. El mundo en que vivimos está rodeado de engaño y es importante también considerar de quiénes oímos la instrucción y cómo están interpretando la palabra que estamos oyendo. O sea, yo siempre trato de decirles, evalúen que lo que yo esté hablando sea Biblia y que lo que yo diga desde la Biblia no lo tomen como que viene de Gustavo, viene de Dios. Y lo que yo diga de mis ideas, que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, deséchenlo o analícenlo, pero no lo reciban como de Dios. Pero la palabra tiene un poder. Y yo trato de explicar lo que el texto dice. Yo no trato de irme por las ramas. Obviamente, les cuento anécdotas, ejemplos para que se entienda mejor, ¿verdad? O para evidenciar que yo he visto la realidad del cumplimiento de esos pasajes. Luego dice, mi pueblo fue llevado cautivo y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ahí su gloria es el liderazgo y su multitud es el pueblo. Su gloria, los hombres de rango, terminan hambrientos. ¿Por qué? Por la cautividad. Y el pueblo termina muriendo de sed. ¿Por qué? Porque habiendo una fuente de agua en la palabra, estos no se la están dando a estos y estos tampoco están comiendo. Entonces, obviamente, tiene un sentido espiritual y va a tener un cumplimiento físico. Tuvo un cumplimiento físico. Mucha gente murió de hambre y de sed cuando Babilonia invadió Jerusalén. Verso 14. Por eso se ensanchó en su interior el Seol y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su alboroto y el que se divertía en ella. Verso 15, y el hombre será humillado y el varón será batido y serán bajados los ojos de los altivos. Hermanos, básicamente aquí el 14 y el 15 está diciendo, hermanos, recordemos que esta vida tiene un fin y vamos al cielo o al Seol. Pero los que no están pendientes de Dios terminan en el Seol y su engreimiento y sus posesiones y su gloria termina en humillación, termina en abatimiento. Aquí nos está recordando la realidad de que el que no buscará a Dios, el Seol está abierto, el Seol es insaciable, el Seol tiene abierta su boca y consume al hombre y consume su gloria y consume su orgullo y no deja nada, por gusto su diversión. Hermanos, hay una eternidad que es 1000 veces más importante que el tiempo aquí en la tierra y eso es algo que no podemos olvidar. Cuando dice, el hombre será humillado y los altivos serán bajados sus ojos, está diciendo, aún debajo de la tierra, toda rodilla se doblará. Eso es algo que tenemos que recordar. Verso 16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado. Toda rodilla se va a terminar doblando. Aún desde el Seol, aún en contra de su voluntad, estos que se olvidaron de Dios van a doblar sus rodillas delante de Dios. Van a reconocer que Dios es Cristo. Hermanos, Dios quiere exaltar al humilde, pero el que insista en vivir una vida de engreimiento, de orgullo, de altivez, terminará siendo humillado y terminará siendo humillado en el Seol. Verso 17, los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Esto se cumplió desde el imperio musulmán, más o menos en el año 1000 hasta el año 1900, Jerusalén era un campo de pastoreo de los ganados árabes. Esto tuvo un cumplimiento literal. Aquellos ricos acumulaban y acumulaban y acumulaban y no sabían que iban a terminar siendo casas abandonadas. Y es algo interesante porque aquí cuando también dice será humillado, una de las cosas que también se cumple es que toda esta tierra terminó enterrada. Jerusalén no quedó a flor de piel, quedó fue cubierta por el subsuelo y hoy por hoy todavía la están excavando. No solo Jerusalén, Babilonia, Nínive, muchas de esas ciudades. Entonces, aquí vemos como en esta primera sección del 14 al 17,
La fiesta se termina, el orgullo llega a su fin. ¿Por qué? Porque todos vamos hacia la muerte y porque el no conocer a Dios es la mayor desdicha que podamos tener en la vida. A partir del 18 viene el segundo grupo de ayes y el segundo grupo de consecuencias, que cubre la actitud de la gente hacia el pecado y hacia el Señor, hacia los valores morales, hacia ellos mismos, y también vuelve a mencionar el tema del dinero y la gratificación propia. Verso 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyuntas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Aquí básicamente el verso 18 está diciendo, ¡ay! Y este pasaje debe de leerse así, ¡ay! ¡Pobres! ¡Qué terrible! Aquellos que le abren una puerta al pecado y dicen, vamos a probar, no creo que pase nada malo. Y empieza haciendo con cuerdas, con algo suavecito, pero esas cuerdas se terminan convirtiendo en yugos, en coyundas. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Que si nosotros le abrimos una puerta pequeña al pecado, el pecado nos va a esclavizar y nos va a volver sus esclavos. Y el mayor pecado es pecar retando a Dios. Este ay se refiere a aquellos que afrentan a Dios pecando sin temor. Aquellos que dicen, yo lo vi, que me caiga un rayo si no es cierto, mintiendo. Yo sé de gente así en el pasado. O que dice, no, pero yo juro por Dios, mintiendo. O que dice, a ver, si Dios quiere, ¿por qué no me detiene? ¿O por qué no me cae un rayo? ¿O por qué? O sea, Dios no va a responder al reto de un necio, definitivamente. Pero el diablo sí, está oyendo y está atento. Hermanos, la naturaleza progresiva del pecado conduce a la ruina. Nos lleva a una arrogancia que le exige a Dios que se pruebe a sí mismo, al escepticismo que duda de que Dios esté activo y a la ceguera que no puede verlo obrar. Este pasaje se refiere precisamente a las personas a quienes los salmos y los proverbios les llaman necios, que dudan de la venida del día de Jehová, que dudan de la realidad de Dios y que terminan en su falta de entendimiento llegando a pedir aquello que no podían ni querían creer, deseando que llegara el fin, a fin de verlo como espectadores, sin implicarse personalmente en su venida. Es un desprecio a Dios aún llamarlo el Santo de Israel. Que venga el consejo del Santo de Israel. Lo que están haciendo es tomando las palabras del profeta y haciendo las suyas para burlarse de Dios. Y hermanos, aunque nosotros no nos burlemos de Dios con nuestras palabras, cuando pecamos deliberadamente como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera presente, es una manera de burlarnos de Dios. Hay libertad en Cristo, hay libertad en Cristo. Hay libertad en la vida cristiana, hay libertad en la vida cristiana. ¿Cuál es un consejo para medir tu libertad? Haz lo que tú harías si Cristo estuviera sentado enfrente de tuyo y no te sentirías mal en hacerlo. Si tú te sentirías bien de tomarte una cerveza con Cristo sentado frente a ti, conversando con Él, tú tienes la libertad de tomarte una cerveza. Si sientes que a Él no le va a ofender. Si tú te sientes cómodo y haciendo un negocio, compartiendo con Él, hazlo. Que tú sabes que lo estás haciendo justamente. Pero ese es un buen parámetro. Pero si tú pensaras en la realidad de que Él podría estar aquí frente a ti en persona y sabrías de que no te sentirías bien en hacerlo, pues tampoco lo hagas, porque Él siempre está ahí. No está en persona, no lo estás viendo, pero Él siempre está presente. Entonces, cuando hacemos cosas, es una manera de alguna manera, nuestra carne busca retar a Dios, busca rebelarse contra Dios. Verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este pecado, este cuarto ay, y nuevamente ay, qué triste el futuro de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay, viene dolor, viene pérdida, viene consecuencias negativas. Y esto es invertir el código moral. Yo creo que en esto, y espero que no tengamos problema, pero hermanos, hay una tendencia en nosotros a veces a justificar.
No, pero es una mentirita blanca. Pero sí, fue un poquito, no es gran cosa. Y no, nosotros debemos de llamarle al pecado, pecado, debemos de llamarle a la oscuridad, oscuridad, debemos de llamarle a la mentira, mentira. Media verdad es mentira. Vayamos a Mateo 6:23. Mateo 6:23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la misma oscuridad? Lo que está diciendo Jesús, si le das lugar a un poco de oscuridad en ti, ¿no te das cuenta que la oscuridad te va a querer inundar y te va a querer envolver totalmente? O sea, hay otro pasaje que dice, venzan con el bien el mal. No dejen que el mal gobierne, no dejen que el mal gane, porque si le dan entrada al mal, el mal termina gobernando sobre ti. Si tú respondes con mal al mal, el mal te terminó gobernando a ti. Vayamos a Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos, no puede, o sea, o estamos o somos o no somos. Y claro que nosotros sí somos de una fuente que puede en algún momento manifestarse el espíritu con agua dulce y al rato manifestarse la carne con agua amarga. Eso le pasó a Pedro, eso nos puede pasar a nosotros, pero no es coherente, no es congruente. Dios nos dio una nueva vida para que esa nueva vida y su espíritu sean gobernantes sobre nosotros. Cuidemos de no torcer el código moral de Dios. Aquí, obviamente, lo malo se relaciona con las tinieblas y se relaciona con lo amargo porque ese es el resultado. Empieza siendo malo, pero la maldad se convierte en amargura. Y la maldad se convierte en oscuridad, la maldad trata de ocultarse y se convierte en amargura. Y hermanos, no queremos vivir una vida amargada, queremos vivir una vida feliz. Y no quiere decir y no podemos ser perfectos, pero hay un medio para tratar con el pecado, la confesión, el arrepentimiento, la búsqueda, el dejar que el Espíritu Santo nos redarguya, el reconocer, hice lo malo, robé, mentí, codicié, me engañé. No llamarlo bueno, no justificarlo, no decir, es que sí, es que yo tenía razón, es que tenía que hacerlo así. No. El decir, claro, Señor, reconozco que esto no te agrada. Ese es el punto, o sea, todos estamos batallando, pero tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos y a ser sinceros con Dios. Verso 21. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¿Dónde empieza todo? Con la insistencia en dejar de fuera a Dios y decir, no, yo sé de qué se trata, yo soy suficiente. Es esa arrogancia de tener ese engreimiento de creerse sabio a sus propios ojos, de creer tener más discernimiento que Dios. Es el ay que denuncia a quienes su falta de humildad les impide llegar a la sabiduría, cuyo verdadero fundamento es el temor a Jehová. Verso 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y a los justos quitan por derecho. Aquí está básicamente repitiendo un poco el segundo ay, el ay de la embriaguez, y de último va a repetir prácticamente el primer ay con la corrupción. Pero es algo interesante porque al mismo tiempo es una burla. Mira, tienen medallas. ¿Y cuál es su medalla? Que bebe más, que sabe preparar las mejores bebidas preparadas. Es una burla, es el ay de una administración injusta que evidencia que se ha dejado a Dios en los asuntos de la sociedad, en los tribunales. 24. Por tanto, como la lengua del fuego, ¿cuál es el resultado del ay? Como la lengua del fuego que consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Miren, hermanos, la palabra de Dios es importante y debemos de darle su importancia. El libro de los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación que nos está anunciada por el Señor? Moisés dice, Dios va a levantar un profeta, el Mesías, y va a pedir cuentas de lo que le oigan. Jesús dice, más débil, más bajos va a ser el castigo de Sodoma y Gomorra, porque ellos no me oyeron y no me presenciaron, que de ustedes por haberme oído y no haberme creído.
Hermanos, no podemos desechar la palabra del Señor. Y lo que está diciendo Isaías es que estos tres últimos hay, o en realidad todos, la afrenta a Dios, la inversión del código moral y el llamarse sabios a sí mismos, es un desprecio de la ley del Señor y de la palabra de Dios. ¿Y qué va a venir? Fuego, destrucción. Amós 2 habla de que Dios enviará fuego sobre Judá porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. O sea, el fuego viene sobre el desechar la palabra de Dios. Y también en Mateo vemos a Juan el Bautista diciendo, el que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Y Cristo vendrá para bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. Y no solamente va a derramar de su espíritu, también va a limpiar su era. Y así como va a recoger su trigo en el granero, va a quemar la paja en el fuego. O sea, Cristo está hablando. Y el que no dé fruto va a ser lanzado al fuego. Hermanos, el fruto es importante y si tenemos nueva vida, tenemos que dar fruto, porque todo árbol que es bueno, da buen fruto, dijo Cristo, pero el que no da buen fruto es porque nunca fue bueno y ese va a ser cortado y echado en el fuego. Hay una realidad post-mortem que no podemos olvidar. Juan 15, 5 y 6 dice lo mismo. Si ustedes están en mí, dan fruto, pero si se separan de mí, ya no sirven para nada, más que para ser echados en el fuego y arder. Entonces, necesitamos ponerle atención a la palabra de Jehová. 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, extendió contra él su mano y le hirió, se estremecieron los montes, sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hubo un terremoto en tiempos de Usías, lo dice Amós y lo dice Zacarías 14:1, que hubo un terremoto en los días de Usías. Aquí está describiendo Isaías el terremoto. Los montes se estremecieron, los cadáveres quedaron en medio de las calles, pero no ha terminado el juicio de Dios. ¿Saben qué es lo terrible? Que ese terremoto no produjo arrepentimiento en el pueblo. Pues por eso el próximo juicio va a ser la cautividad babilónica, que es la que se relata en los versos 26 al 28. Dice, alzará pendón a naciones lejanas, o sea, Dios como soberano va a actuar a través de una nación lejana, silbará al que está en el extremo de la tierra, Babilonia, vendrá pronto y velozmente, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias, sus saetas están afiladas, y todos sus arcos estresados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellinos, su rugido será como león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y aquí las tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. 6 hay. ¿Cuál es el resultado de estos hay? La cautividad babilónica. ¿Cuál es el resultado de estos hay? La destrucción de Jerusalén. ¿Cuál es el resultado? Babilonia viniendo desde lejos con gente, con un ejército poderoso, cayendo como un león cae sobre su presa, o como una tormenta cae sobre un pequeño barquito. ¿Qué queda de la presa? Cuando un león es más fuerte que la presa, nada. ¿Qué queda de un barquito cuando la tormenta viene como el bramido del mar? Nada. ¿Qué quedó de Jerusalén y de Israel? Solo el remanente que Dios guardó. Pero el punto aquí de todo este pasaje es que hay áreas de nuestra alma que tenemos que llevar a la cruz. Y el punto de este pasaje es que el pecado tiene una consecuencia, pero Dios siempre tiene misericordia. Terminemos con Romanos 8, 6 y 7. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. 8 y 9 también. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, tenemos dos naturalezas. Nuestra carne no puede agradar a Dios ni quiere agradar a Dios, porque nuestra carne se caracteriza por este fruto malo.
Nuestra carne ama el dinero, nuestra carne ama el entretenimiento, nuestra carne prefiere embriagarse en trabajo, en diversión, en adicciones, en alcoholismo. Nuestra carne prefiere llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Nuestra carne se cree suficiente, cree no necesitar de Dios. Nuestra carne busca cómo sacar provecho de las situaciones, pero nosotros no estamos en la carne. Ya no es nuestra única naturaleza, ya no debe ser nuestra naturaleza gobernante, porque Cristo vino y envió su Espíritu a vivir en nosotros. Y cuando vivimos según el Espíritu, entonces, en lugar de avaricia, el Señor pone de su generosidad, el Señor pone de su confianza en Él como nuestro proveedor. En lugar de autocomplacencia, el Señor nos llama a autonegarnos. Niéguese a sí mismo el que me quiera seguir. Niéguese a qué? A los deseos de la carne. Niéguese al impulso de robar, al impulso de mentir, al impulso de gritar, al impulso de responder mal con mal. En lugar de dudar y de afrentar la palabra de Dios, amamos la palabra, nos deleitamos en la ley de Dios. En lugar de invertir los códigos morales, buscamos su reino, buscamos su justicia, buscamos saber cuál es su voluntad para comprobar que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. En lugar de actuar con engreimiento, presunción y ser sabios a nuestros propios ojos, aprendemos de Él que es manso y humilde. En lugar de procurar la corrupción, amamos sin fingimiento, con sinceridad. Así termina Isaías lo que es el prefacio a su libro, los primeros 5 capítulos. El mensaje de las primeras 2 secciones ha sido que el pecado no puede frustrar los propósitos de Dios y que en realidad la misericordia triunfa sobre la ira. Pero cuando el Señor ha hecho todo y el fruto malo se sigue dando, ¿impedirá Dios el juicio? No, el juicio va a venir. Ahora la otra pregunta ¿es el juicio la última palabra de Dios? Y la respuesta es no. La última palabra de Dios es gracia, la última palabra de Dios es restauración. Y esto lo vamos a empezar a ver en el capítulo 6 y en el resto del libro. Hermano, nuestro pecado conlleva consecuencias, pero no logra anular el amor de Dios para con nosotros, no logra anular la bondad de Dios para con nosotros, no logra anular su compasión, su gracia y su misericordia. Pero vamos a tener mayor ganancia y mayor provecho en nuestra vida si nosotros mismos decidimos crucificar nuestra carne y si nosotros mismos le damos más lugar a la vida del Espíritu. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú mismo te lamentas por el pecado que nos caracteriza en nuestra carne. Ese ay es un ay de dolor, pero ese ay también es un ay de un anuncio que el pecado no dejará de traer consecuencia, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, ayúdanos a no sembrar para nuestra vida, para nuestro futuro, para nuestra familia, ni con pecado, ni con maldad, ni con injusticia. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti, a negarnos a los impulsos de nuestra carne, a buscar tu reino y tu justicia, a crucificar lo terrenal en nosotros y a llevar a la cruz nuestra carne con sus pasiones y deseos, para dar lugar a la vida de tu Espíritu, para buscar que tu vida se manifieste en nosotros, para estar atentos a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás hablando, para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que estando tú presente, no conocieron la luz y fueron dejados desiertos. Señor, queremos conocer tu luz, queremos abrir nuestros oídos para oírte y queremos obedecerte para recibir la bendición que tú tienes para los que te obedecen. Porque tú has dicho, escojan pues la vida para que vivan y no la desobediencia para que mueran.
Gracias porque la obediencia de tu Hijo nos cubre. Gracias porque la justicia de Cristo nos es contada por la fe. Gracias por la nueva vida del Espíritu que ama la ley de Dios. Gracias, Señor, porque aunque no hemos obedecido en el pasado, el creer en Cristo y el seguirlo nos hace como si hubiéramos vivido la vida que Él vivió de obediencia a tu palabra. Gracias por ese glorioso evangelio. Amén y amén.